Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con los videos de teoría de conjuntos. En este caso vamos a trabajar un poquito con el conjunto de partes, mi peor enemigo, y las operaciones entre conjuntos. Sin más, comenzamos. Bien, el ejercicio 14 nos pide, dado el conjunto E, que tiene estos elementos, decir cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas, justificando la respuesta. Fíjense que aparte de acá de aparecernos el E, nos aparece partes de E o el conjunto de potencia de E. Entonces tenemos que armar ese conjunto o pensar cómo sería ese conjunto. Yo lo voy a armar. Mi recomendación es que trates de resolver esto sin armar el conjunto, porque aparte de que es muy tedioso, realmente si te pones a interpretar esto lo podés llegar a resolver. Lo armo para verlo, fue muy plomo armar esto, lo voy a poner directamente. Partes de E es el que tiene al vacío, el que tiene 0 elementos, luego los que tienen todos los subconjuntos con un solo elemento, o sea todos estos. Puse que tiene 32 porque siempre tiene 2 elevado a la cantidad de elementos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. Bien, recuerden que el 3, 4 y el 6, 7 funcionan cada uno como 1 porque están en una llavecita. Ahora que tenemos los de 0 elementos, los de 2 elementos, los de 1 elemento, vamos a hacer todos los de 2 elementos, todas las combinaciones de 2 posibles. ¿Qué hago primero? El 1 con todos los otros, el 2 con todos los que me restan, el 3, 4 con los 2 que me restan y estos 2 que me quedan. Luego todos los conjuntos de 3 elementos. Voy a hacer primero todos los de 3 elementos donde esté el 1. Vamos a hacer el 1 con el 2 con cada uno de los otros, el 1 con el 3, 4 con cada uno de los otros que me queda, y el 1 con el 5 con el 7. Ahí tengo todos los elementos, todos los conjuntos, subconjuntos de 3 que tienen al 1. Ahora me olvido del 1, vamos a hacer todos los que tengan al 2 y que no tengan el 1, o sea que trabajo con estos 4 nada más. Entonces 2 con 3, 4 con cada uno de estos y 2 con 5 con 6, 7. Luego me queda este uno único de 3 que va a ser el único elemento de 3 que me falta armar. Que ya lo puse ahí, cuando puse los de 2 ya puse todo junto. Ahora, este que apareció acá ya es uno de 4 elementos. ¿Cómo armo los de 4 elementos? Como tengo 5 en el conjunto, ¿qué hago? Elimino de a uno por vez. Elimino 6, 7, me queda este que ya había puesto acá de antemano. Elimino al 5, me queda ese, elimino al 3, 4, elimino al 2 y finalmente elimino al 1 y ahí armé todos los conjuntos de 4 posibles. Y me queda el conjunto, el único que puedo armar de 5 elementos, que es el mismo conjunto E. Recuerden que E pertenece a partes de E siempre. Y ahí tenemos todos los elementos de partes de E. Me falta cerrar acá una llave, que es la que abrí acá. Hacelo vos, lo vas a copiar, por favor. Trata de no copiar esto porque es horrible hacerlo. Trata de nuevo resolverlo sin necesidad de hacer el conjunto de partes. Bueno, vamos al verdadero o falso ahora. 1 pertenece al conjunto E. Es verdad, está listado como un elemento, verdadero. El conjunto que tiene al 2 pertenece a E, está listado como un elemento, es verdadero. El conjunto que tiene al 1 pertenece a partes de E. Es verdad, lo tenemos acá. Y aparte, el conjunto que tiene al 1 es un subconjunto de E. O sea que va a pertenecer a partes de E. Por eso te digo que no es necesario por ahí listarlos y tenerlos. Con interpretar alcanza. El conjunto que tiene al 1 está contenido en partes de E. Esto va a ser falso, porque el conjunto que tiene el 1 va a pertenecer a partes de E, va a ser un elemento de él, entonces no puedo decir que está contenido, por lo que dijimos en el C. Bien, el conjunto que tiene el 5 está contenido en E. Este va a ser verdadero, porque es un subconjunto que yo puedo hacer a E, que dicho sea de paso, este, si está contenido en E, tiene que pertenecer a partes de E, y lo tenemos acá. Luego 3, 4 pertenece a partes de E. Este va a ser falso porque 3, 4 pertenece a E. Bien. Y el que pertenece a partes de E va a ser el conjunto que yo arme con 3, 4. O sea, una doble llave como lo armamos acá. Entonces esta de acá va a ser falsa. 6, 7 está contenido en E. 6, 7 es un subconjunto de E. Esa va a ser falsa porque 6, 7 pertenece a E. No está contenido. No tengo tampoco un 6 o un 7 suelto como para hacer un subconjunto. Que ahí sí estaría contenido, pero no es el caso. 6, 7 está contenido en partes de E. Este no va a ser verdadero. Bien, este es ¿por qué? Porque 6, 7 es un elemento de E, entonces quisiera decir que está contenido, tendría que hacer un doble conjunto, bien, o sea, poner este entre otra llave para decir que está contenido en partes de E, entonces falso. Bien, el I. Ahora nos aparecen los cuantificadores. Existe X perteneciente a E tal que
en un subconjunto que puedo armar con SX pertenece a E. Esto, bien, analizamos acá. Yo tengo el 1, pongo el 1 entre llavecitas. ¿El 1 entre llavecitas está en los demás? No. Ninguno de estos, si lo pongo entre llaves de nuevo o si armo un conjunto, está. Entonces esta va a ser falsa, porque no existe. Si yo tuviera 6 elementos, agrego un elemento más donde tengo el 1 entre llaves, dicho como un conjunto, esta va a ser falsa porque existe esta va a ser verdadera, perdón, porque existe uno donde sí se cumple. Pero no es el caso. Bien, para todo X perteneciente a E, cualquier X de este elemento, X, el subconjunto X, no pertenece a partes de E. Esto es falso por definición, porque todos los subconjuntos de un elemento que yo pueda armar con este van a pertenecer a partes de E. Es más, acá podemos ver que para todos estos se cumple. El 1 tiene su subconjunto, el 2 tiene su subconjunto y así. Cada uno aparece 2 veces entre llave o una vez entre llave dependiendo de cuál sea el elemento. Luego tenemos si existe X perteneciente a E, tal que el subconjunto formado por X no está contenido en E. Esto va a ser falso. ¿Cómo lo interpretamos? X lo pongo entre llavecita y digo que no está contenido en E. Existen elementos, si yo los pongo entre llavecitas, que no estén contenidos en este de acá. Va a ser falso porque todos los elementos, si yo los pongo entre llavecitas, van a estar contenidos, van a ser subconjuntos de E. Bien, es más, podemos ver que todos los que están entre llavecitas están en partes de E, por lo tanto son subconjuntos de E. Y finalmente, existe X perteneciente a E, tal que el subconjunto que armo con X no está contenido en parte de E. Este es verdadero, es más, este se cumple para todos, más que un existe sería un para todo también, pero con existe también cumple. Porque, a ver, vamos, con que existe necesitamos que se cumpla para uno solo. Si tenemos el 1, lo ponemos entre llavecitas, me queda 1 entre llavecitas. Y 1 entre llavecitas no está contenido en partes de E. Se cumple. Entonces, como se cumple, digo que esto es verdadero. Bien, ahí terminamos el 14. Vamos al próximo. Empezamos ahora con las operaciones entre conjuntos y tenemos ahora, volvemos a los que hicimos del video pasado, A, B, C y D, donde A es todos los 2n con n perteneciente a los enteros, B es todos los 3n con n perteneciente a los enteros y así. Fíjense que acá tenemos todos los múltiplos de 2, todos los múltiplos de 3, los de 4, los de 6 y los de 8. Y tenemos que determinar cada uno de los siguientes conjuntos. Primero, C intersección E. ¿Cómo definimos la intersección? La intersección se define como los elementos que están en un conjunto y en el otro. Si X pertenece a la intersección de C y E, X pertenece a C y X pertenece a E. Tenemos que X pertenece a C, entonces X es múltiplo de 4. Y X pertenece a E, entonces X es múltiplo de 8. Entonces queremos todas las X que sean múltiplos de 4 y múltiplos de 8. Si nosotros analizamos esto, yo voy a decir que el resultado de esto va a ser todas las X que pertenezcan a este conjunto E, porque todos los múltiplos de 8 son múltiplos de 4 también, entonces este abarca a los dos. Cualquier elemento que esté en este va a estar en este y en este, entonces cumple este y cumple la intersección, entonces el resultado de esto es que es E, C intersección E es E. Vamos con la unión, B unión D. Tenemos que si X pertenece a la unión, X pertenece a uno o X pertenece al otro. Esto es por definición de unión. Quiero que X pertenezca a B, o sea, quiero que X sea múltiplo de 3. O quiero que X pertenezca a D, o sea, quiero que X pertenezca sea múltiplo de 6. Entonces, quiero todos los números que sean múltiplo de 3 o de 6. Acá también me voy a decantar por uno solo de estos, que va a ser el conjunto B. Porque si yo quiero que esto sea siempre verdadero, si hago que sea múltiplo de 3, siempre va a ser verdadero para los dos. Pero si yo hiciera, por ejemplo, que fuera múltiplo de 6 solamente, sí, por ejemplo pongo el 9. El 9 va a ser verdadero para este, pero va a ser falso para este. Igualmente me va a dar verdadero porque es un O. Entonces con que sean todos múltiplos de 3 me alcanza. Bueno, vamos al otro. A intersección B. A son todos los múltiplos de 2. B son todos los múltiplos de 3. Yo quiero todos los números que sean múltiplos de 2 y múltiplos de 3. Entonces, me faltó poner eso ahí. Quiero todos los números que estén en A y en B. O sea, todos los números que estén en este conjunto y en este. No puedo decir que la respuesta va a ser uno de los dos en particular, porque no todos los múltiplos de 3 son múltiplos de 2 y no todos los múltiplos de 2 son múltiplos de 3.
Pero nosotros ya sabemos por las reglas de divisibilidad que cualquier múltiplo de 2 y de 3 va a ser también múltiplo de 6. Entonces yo puedo decir que la respuesta a esto va a ser que X pertenece a D. Entonces A intersección B va a dar como resultado D. Vamos a B intersección D ahora. B son todos los múltiplos de 3. D son todos los múltiplos de 6. Este es un caso muy parecido al que hicimos hoy del 4 y el 8, así que lo pongo directo que la respuesta es D, porque todos los múltiplos de 6 también son múltiplos de 3. Ahora queremos A complemento, el complemento de A. Queremos todas las X que no pertenezcan a A. Como dijimos que A son todos los números pares, con decir ahora que busco todos los números impares, voy a decir que A va a ser 2n menos 1 para toda tal que n pertenezca a los enteros. Defino A complemento como lo contrario a esto. Lo contrario a que los números sean pares es que sean impares. Y ahí ya tenemos esa resuelta. Y finalmente me queda A intersección E, que es esta de acá, la A de acá, la E de acá. Quiero una X que pertenezca a ambos. X pertenece a A y X pertenece a E. Esta es muy parecida a esta de acá y a esta de acá. De acá vamos a decir que X pertenece a E, que sea múltiplo de 8. Entonces ahí tenemos el resultado y ahí tenemos la actividad 15 terminada. Próxima. Bien, 16. Para el universo, fíjense que este universo contiene solo los números del 1 al 10, 1, 2, 3 y los del medio hasta llegar al 9 y al 10. Tenemos A es el conjunto que tiene 1, 2, 3, 4, 5, B 1, 2, 3, 4, C y D otros que tienen otros elementos. Y hay que representar los conjuntos con un diagrama de Venn y determinar, bueno, el resultado, me comí el resultado. Ahí determinar el resultado. Entonces acá tenemos unas cuantas cosas para hacer. Vamos a empezar con la primera. A unión B intersección C. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a hacer un diagrama de Venn que tenga los 4 conjuntos. Bien, por más que no use la D, la consigna me pide representar los conjuntos en un diagrama de Venn. Voy a poner el D por más que no lo use. Entonces, hacemos el diagrama de Venn. No sabes lo que renegué para hacer este ejercicio, chicos. Lo que tardé, renegué en la parte técnica, digamos, de tratar de hacer los circulitos. Los que quería hacer con GeoGebra transparente, como hago siempre todo, y renegué mucho para la parte en que los tenía que pintar. Así que le terminé haciéndolo con Paint. Así que aguante el Paint. Entonces, tenemos el universo, que va a ser este recuadro. Y tenemos los 4 conjuntos, A, B, C y D. Yo los puse así por... bueno, ahora voy a explicar cuando reparta los números. Entonces tenemos estos conjuntos, trato de que se crucen para poder ahora ubicar los elementos. ¿Cómo voy a ubicar los elementos? Tengo que ubicar todos los elementos del 1 al 10, que son todos los del universo. Vamos al 1 primero. El 1 está en el conjunto A, o sea que sé que lo voy a tener que poner adentro del círculo de A. También está en el conjunto B, o sea que ahora lo voy a tener que poner en una parte donde caiga en A y en B, que va a ser esta parte de acá. Pero también está en el conjunto C, entonces tengo que poner donde se me crucen A, B y C. Entonces, si yo miro acá, tengo el lugar donde se cruzan A, B y C, es este de acá, puedo decir, ¿bien? Porque no lo puedo poner acá porque en D no está el 1, entonces lo tengo que poner acá donde están A, B y C. Ahí ubico el 1 entonces. Con el 2 voy a hacer lo mismo. El 2 está en el conjunto A, está en el conjunto B, está en el conjunto C y está en el conjunto D. Está en todos. Entonces voy a poner el lugar donde se cruzan los 4 conjuntos, que no es más que este medio de acá. Luego tenemos el 3. El 3 está solo en el conjunto A, no están los demás. Ah, sí, perdón, está en el C. El 3 está en el A y en el C. Entonces voy a poner donde se cruzan el A y el C, pero que no involucren al B y al D, que no tienen esos elementos, que no tienen ese elemento. Entonces lo pongo acá. Luego tenemos el 4. El 4 está en el conjunto A y en el conjunto B y en el conjunto D. ¿Dónde se cruzan A, B y D? Acá, en esta de acá. Bien, es todo donde no está C justamente. El elemento 5 está en A y está en C. Entonces lo voy a poner también junto en el lugar donde puse al 3. Luego tenemos el 6. El 6 solamente está en la D, así que se la voy a dejar solamente en esta parte que solo tiene D. Después tenemos el 7, el 7 está solo en el conjunto C, así que lo ponemos en ese lugar. El 8 está en el conjunto D y en el conjunto B, tenemos acá y acá, así que lo voy a poner donde se cruzan el B y el D. Y después tenemos el 9 y el 10 que no están en ningún conjunto, así que los voy a dejar sueltos en el universo. Bien, los puse acá el 9 y acá el 10 en un lugar donde no esté encerrado en ningún círculo. Y ahí tenemos repartido todo. Una vez que tenemos todo repartido, ahora sí podemos empezar a hacer las operaciones que me pide acá para ver qué es lo que me queda de resultado.
Tenemos A unión B intersección C. Empezamos por el paréntesis siempre, hacemos A unión B. Cuando hacemos la unión en el diagrama de Venn, voy a pintar todo lo que tenga A y también todo lo que tenga B. O sea que me va a quedar pintado acá. Bien, como cualquier elemento puede estar tanto en A como en B, yo tengo que pintar los dos. Y también donde se cruzan y todo. Entonces esto va a ser A unión B. Y ahora lo quiero intersecar con C. La intersección es lo que esté en las dos cosas a la vez, o sea, lo que sea I. Yo quiero pintar todo, o que me quede pintado todo, que es lo que sea C y lo que había hecho antes, A unión B. Entonces quiero ver acá la C, donde se cruza con todo, en esta parte de acá. Todo esto de acá, o sea que esto de acá queda fuera. Entonces la intersección me queda de esta manera, ¿sí? Ay, me faltó esa partecita de acá. Bueno, pinten esa partecita de acá. No la pinté porque no tenía ningún número, me doy cuenta, pero esta va pintada también. Ahora, esto de acá es la intersección, más esta partecita que me comí. Ahora lo que vamos a hacer es poner el resultado. Los números que me quedaron pintados son 1, 2, 3 y 5. O sea que el resultado de esta operación es 1, 2, 3 y 5. Y ahí lo resolvimos mediante diagrama de Venn. Si querés hacerlo sin diagrama de Venn a esto, ¿qué va a hacer? A unión B vas a poner todos los que estén en A y en B sin que se repitan. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 y el 8. Y después lo intersecás con C. Lo que tengan de todos esos que dijimos, lo que tengan en común con la C, que es 1, 2, 3 y 5. No tienen en común ni el 4 ni el 8. Entonces ahí queda lo que dijimos acá. Vamos al próximo. Recordá pintar este pedacito que me comí, qué tonto. Bueno, A unión B, B intersección C. Hacemos el diagrama de Venn, ubicamos todos los numeritos, B intersección C. B intersección C es donde estén B y C a la vez. O sea, va a ser este hueco de acá, donde están la B y la C. Y ahora lo unimos con A. Si lo unimos con A, lo que hacemos es esta parte de acá y esta parte de acá de A la pegamos a todo lo que ya tenemos, o sea, esto de acá me va a quedar. La unión sería todo esto. Y si queremos dar el resultado, va a ser los números que me quedaron pintados, 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, A unión B intersección C me da como resultado, bien, A, si vemos es los mismos elementos que tiene A. Así que podemos decir eso. Acá podemos ver, fíjense que acá hicimos lo mismo pero con distinta ubicación de paréntesis que no dan lo mismo, ¿sí? Porque como ustedes deben saber, esta propiedad en realidad es distributiva, no me queda igual. Vamos al C. C complemento, unión D complemento. Ubicamos todos los números en el universo. Vamos a hacer primero C complemento, que vamos a pintar todo lo que no sea C. El complemento es todo lo que no sea mi conjunto. Todo lo que no sea C lo pinto. Y lo tengo que unir con todo lo que no sea D. Voy a hacer aparte todo lo que no sea D, que es esto de acá. Y los voy a unir. Si voy a unir, voy a pintar todo lo que haya pintado en D y en no D y todo lo que haya pintado en no C. O sea que en realidad me queda todo esto pintado. Y esa es la respuesta de C complemento, unión D complemento. Y si vamos a los números que me quedaron, son todos estos. Me quedan todos menos el 2 prácticamente. Vamos al próximo. En el D tenemos el complemento de C intersección D. O sea que primero va la intersección y luego el complemento. Quien esté más avispado en este tema se dará cuenta que si le aplicamos la ley de De Morgan a esto, conseguimos el que hicimos en el anterior. O sea que, en teoría, el dibujo tendría que quedarme igual, el diagrama. Bien, empiezo haciendo C intersección D. C intersección D va a ser lo que haya pintado en C y en D a la vez. O sea, esto de acá. Y quiero el complemento de esto, o sea, todo lo que no sea esto, voy a pintar todo lo de afuera y voy a despintarlo de adentro. Y fíjense que llegamos exactamente al mismo dibujo que teníamos anteriormente con el mismo resultado, todos menos el 2. El E me queda A unión B menos C. Acá tenemos, ya aparece la resta. Primero hacemos A unión B. A unión B, entonces pintamos todo A, pintamos todo B, hasta lo que se cruzan todo. Y le restamos C. Restar es sacar lo que tenga en común con C. O sea que es como si C le pegara una mordida y sacara todo esto de acá. Entonces eso es lo que queda como resultado de restarle a A unión B la C. Y si vemos me queda solamente el 4 y el 8. Vamos al próximo. A unión B menos C. ¿Qué vamos a hacer? Hacemos B menos C. A todo B le sacamos lo que tiene C. C muerde, le deja el mordisco ese. Entonces me queda la B. Me encanta explicar con la palabra mordisco temas de matemáticas. Entonces,
Acá me queda B menos C, sería esto. Y le vamos a unir A, o sea que le vamos a pintar todo lo que sea A. Bien, que es una parte de lo que le sacó C, pero no es todo. Queda esto, para los obsesivos debe ser tremendo que te falte esto. Pero es lo que queda como resultado. Y si vamos al resultado es 1, 2, 3, 4, 5, 8. Todos los números que me quedaron pintados. Para el G tenemos que hacer B menos C y luego lo que me da menos D. Vamos a hacer primero B menos C, que recuerden es todo B, y C acá le saco un mordisco de acá. Y me queda esto de acá, y ahora le voy a restar D, o sea que ahora D le saca esta parte de acá. Bien, entonces esto es lo que me queda como resultado. Y si observamos, no le queda nada, ninguno de los números del universo a B, entonces vamos a decir que la respuesta de esto es vacío, le dejaron sin nada a B. Ahora, ¿qué tenemos? B menos C menos D. Vamos a ver, podríamos ver con esto, o comprobar o demostrar, bueno, demostrar con un diagrama de Venn, que la resta es asociativa. Vamos a ver si me da lo mismo, en los dos casos va a ser asociativa. Primero que vamos a hacer, el paréntesis C menos D. C menos D me queda de esta manera, a todo C le saco la parte de D. Y luego tenemos a B le vamos a sacar todo lo de D. Fíjense, si nosotros observamos, B sería todo esto y C sería esta lunita. Le vamos a sacar la punta de la lunita, ¿no? Mordisco, lunita. Hoy estoy usando unos términos matemáticos que no sé, Gauss estaría orgulloso. Entonces, a todo B le sacamos esto de acá. Me queda eso de ahí. Por lo tanto, acá podemos ver gráficamente que estas dos operaciones que la resta en realidad no es una operación que sea asociativa. El resultado de esto va a ser 2, 4 y 8, que son los que me quedaron pintados. Ahora vamos a hacer el último, A unión B menos C intersección D. Empezamos haciendo C intersección D, que va a ser esto de acá. Y luego a unión B, que sabemos que es todo esto, le sacamos C intersección D, o sea, le sacamos esto de acá. O sea, le estamos sacando esta parte puntuda de acá. Entonces me queda eso como resultado. Y si observamos, acá esto me da como resultado 1, 3, 4, 5 y 8 los números que me quedaron pintados. Y ahí tenemos entonces el 16 completo. Vamos al próximo. Dados dos conjuntos A y B, cualesquiera, demostrar que las siguientes proposiciones son equivalentes. O sea que tenemos que demostrar que si A está contenido en B, va a resultar que A unión B va a ser igual a B y que A intersección B va a ser igual a A. Tenemos entonces que demostrar eso de allá, todas esas. ¿Qué vamos a hacer? Si tenemos que demostrar una igualdad de conjuntos, tenemos que demostrar que la contención es para los dos lados. O sea, A unión B va a ser igual a B si, solo si A unión B está contenido en B y a la vez B está contenido en A unión B. Y con la intersección lo mismo, pero con intersección en vez de unión. Vamos a empezar entonces con a definir esta parte, tratar de llegar a esta parte. Nosotros vamos a partir de que A está contenido en B, porque sabemos que es una de las cosas que es cierta. Bien, y vamos a llegar. Usando esto tenemos que llegar a las otras dos. Entonces, A está contenido en B, por definición, X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Eso es la definición de contención. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar una de las leyes de inferencia. No las trabajamos mucho, pero una de las leyes es la de adición. Si yo tengo P, yo puedo decir entonces P o Q, le puedo agregar un no Q. ¿Por qué? Porque P va a ser verdadero, entonces P o cualquier otra cosa también va a ser verdadero. O si en ese caso fuera falso, falso, verdadero, falso, falso, también me va a dar verdadero, así que tanto no importa. Pero entonces esto significa que la ley de diferencia, P, entonces P o Q. Le puedo agregar un o Q cualquiera que todo va a ser verdadero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. A X pertenece a A, le agrego o X pertenece a B. Al antecedente, a este de acá, lo convierto en este de acá. Lo demás lo dejo igual. Entonces uso la ley de inferencia de adición. Al hacer esto, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que X pertenece a A o X pertenece a B, X pertenece a A unión B, por definición de unión ahora. Esta fue definición de inclusión, esta definición de unión. Y fíjense que ahora tengo X pertenece a A unión B, entonces X pertenece a B. Eso es la definición de inclusión, bien, para A unión B está contenido en B. Y ahí demostramos esta partecita de acá. Vamos a demostrar ahora esta de acá para llegar a esto. Para demostrar esta de acá,
no es necesario ni que usemos esto de acá, porque esto se cumple siempre. Esto es una ley de la unión. B está contenido en la unión de B con cualquier cosa. Podemos decir, usamos esa propiedad o directamente podemos demostrarla, que es lo que voy a hacer acá. Nosotros sabemos que B está contenido en B, bien, por propiedades de la unión. De la contención, perdón, de la implicación. De la inclusión. ¿Qué implicación? Bueno, B está contenido en B. Por definición, X pertenece a B, entonces X pertenece a B, obviamente. ¿Qué vamos a decir entonces? Por adición y a la vez propiedad conmutativa, para dejar ya primero esto de acá, le agrego un O X pertenece a, estoy usando esta ley de adición, bien, si yo tengo algo le puedo agregar un O cualquier cosa que se va a cumplir. Entonces acá a esta X pertenece a B, a la del consecuente, le agrego el O X pertenece a A. Lo agrego adelante porque también me valgo de la ley conmutativa. Entonces uso 2 en una y dejo expresado así. Y esta forma de expresar es lo mismo que decir que X pertenece a A unión B. Entonces fíjense, me queda que X pertenece a B, entonces X pertenece a A unión B. Por definición decimos que B está incluido o está contenido en A unión B. Y ahí entonces tenemos esta de acá demostrada. Ya demostramos que esta se cumple. Sabiendo esta, se cumple esta de acá. Vamos a las de la intersección ahora. X pertenece a intersección B. Vamos a hacer esta parte de acá. X pertenece a intersección B. Yo tengo que llegar a que X pertenece a A. Entonces, esto de acá es X pertenece a A y X pertenece a B, por la definición de inclusión. ¿Qué puedo hacer ahora? Voy a usar otra ley de inferencia, que es la ley de simplificación. Yo tengo P y Q, entonces me da P. Si tengo que P y Q me da P, bien, si son los dos verdaderos, esta va a ser verdadera, bien, si son los dos falsos, no me importa lo que sean, porque falso verdadero me va a dar verdadero, entonces lo falso me da verdadero, solo me importa P y Q, entonces me queda P. La simplificación me permite hacer eso. Entonces, acá yo puedo sacarme de encima una de las dos. Y como yo quiero demostrar que X pertenece a esto, entonces X pertenece a A, para llegar a esto de acá, elimino la parte de la B, por la ley de inferencia de simplificación. Entonces, fíjense, partí de acá y llegué a acá. Una cosa muy importante, acá uso la doble flecha porque esta sirve para los dos lados, acá uso una sola flecha para un sentido, porque las leyes de inferencia no valen para los dos lados, no son como las otras de sustitución que hemos trabajado anteriormente. Entonces, acá digo, parto de acá, llego de acá, puedo decir entonces que A intersección B está contenido en A. ¿Por qué? Porque logro la definición de contención. X pertenece a una cosa, entonces X pertenece a otra cosa. Eso es la definición de inclusión. Ahí tenemos esa de ahí. Vamos a la última. Fíjense, en esta tampoco usé esto de acá porque no hace falta, porque siempre A intersección B está contenido en A. Eso es por también propiedades de la intersección. Vamos a la cuarta. Vamos ahora, X pertenece a A. X pertenece a A, entonces X pertenece a A y X pertenece a B. Eso lo sabemos por esto de acá. Ahora sí vamos a usar esta, por la A, que es lo que tenemos acá. Entonces, fíjense, si X pertenece a A, entonces X pertenece a A y X pertenece a B. Lo que estamos diciendo es que X pertenece a A intersección B. Acá digo, sí, está bien, X pertenece a A porque lo sabemos y X pertenece a B por esta ley de acá de contención. Entonces puedo decir X pertenece a la intersección y ahí llegamos a que X pertenece a A. Entonces esto de acá puedo decir que A está contenido en A intersección B. Eso lo digo porque se cumple esta de acá. Fíjense que es necesario que esta se cumpla para que una de las dos partes que hice, una con la unión y una con la intersección, se cumpla. Entonces puedo afirmar todo esto. ¿Qué puedo decir entonces? Demostré esta y demostré esta. Por ley transitiva, como esta implica esta y esta implica doblemente a esta, puedo decir que esta de acá también implica doblemente a esta por la transitividad de la doble implicación. Y ahí dejamos todo demostrado como pedía la consigna. Vamos al próximo. 18. Sea A un subconjunto del conjunto universal U, demostrar las siguientes propiedades. A unión A me da A, y bueno, y las demás. Vamos a empezar con esta. A unión A me da A. A unión A yo lo puedo hacer, demostrar la igualdad siempre que A unión A esté contenido en A y A esté contenido en A unión A, o sea que se contengan de un lado y para el otro. Entonces, vamos a demostrar esta.
si X pertenece a A unión A, voy a llegar a que X pertenece a A. Si X pertenece a A unión A, por definición, X pertenece a A o X pertenece a A. Estoy poniendo dos veces lo mismo. Acá vamos a usar la ley de sustitución de idempotencia, que si tengo un P o P me da como resultado P. Entonces voy a decir, como tengo dos veces lo mismo con un O, por idempotencia me queda X pertenece a, que no es más que lo que queríamos demostrar. Partimos de acá, llegamos de acá, entonces demostramos esa primera parte. Vamos a demostrar al revés ahora. X pertenece a A, entonces por ley de idempotencia yo le puedo decir que X pertenece a A o X pertenece a A. Y luego X pertenece a A unión A, entonces también demostré que esta de acá se cumple. Y ahí ya tenemos todo hecho. Esta tranquilamente la podríamos haber hecho con un solo paso y con las dobles implicaciones, porque la idempotencia y la definición funcionan para los dos lados, así que en realidad acá trabajé el doble medio de gusto, pero si querés hacerlo todo con dobles flechitas se puede, porque acá es una ley que va para los dos lados. No sé por qué la hice para un solo lado, bueno, lo hice porque lo planteé así. Así que se puede hacer si querés, acá le pones doble flechita y vale para los dos lados lo mismo. Próximo. Por lo tanto, A unión A es igual a A, quedó demostrado. Bien, A intersección A es igual a A. Esta la voy a demostrar de la misma manera. Bien, vamos a hacer para un lado y para el otro. Y voy a pasarlo rápido porque uso las mismas leyes. Se hace exactamente igual que el anterior, nada más que en vez de con O, con un I. Porque también uso las leyes de idempotencia. Entonces lo paso rapidito porque una pavadita. Así que ahí ya está. Vamos al próximo. Bien, A intersección vacío me da como resultado vacío. Vamos a empezar con que esta la voy a hacer todo de una, porque se puede hacer todo de una. X pertenece a A intersección vacío, significa que X pertenece a A y X pertenece al vacío. ¿O qué pasa acá? X pertenece al vacío es algo falso, entonces acá me queda que X pertenece a A y falso, porque esto, la definición de vacío, por definición de vacío, X no pertenece al vacío. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a usar las leyes de dominación, que me dice que P y falso me da falso, P y contradicción me da resultado una contradicción. Entonces, acá que tengo un I, directamente yo acá llego a una contradicción por la ley de dominación. Y esto, bien, decir que llego a una contradicción, lo puedo escribir, a esa contradicción la puedo escribir como X pertenece a vacío, que sabemos que es una contradicción, es más, lo dijimos acá. Entonces me valgo de eso, pongo cualquier cosa falsa, esto es falso, y esto es lo que yo quería demostrar justamente, no lo pongo porque se me ocurre, lo pongo porque es a donde yo quería llegar. Llego entonces, X pertenece a la intersección, luego X pertenece al vacío, entonces son iguales porque se cumple tanto para un lado como para el otro. ¿Por qué tanto para un lado como para el otro? Porque acá, por las leyes de dominación, yo puedo hacer el camino inverso y llego al mismo lugar. Entonces ahí ya quedó demostrado. Bueno, ahora, A unión universo es igual al universo. También lo voy a hacer de una. X pertenece a A unión universo, entonces X pertenece a A o X pertenece al universo. Este X pertenece al universo es una tautología, porque siempre X va a pertenecer al universo. Entonces X pertenece a A o tautología, o T de sub 0, por la definición de universo. Luego acá tenemos que por la ley de dominación me queda algo o tautología, me da como resultado tautología. Puedo poner que esto es una tautología y esto lo voy a igualar a cualquier tautología que yo quiera, pero lo que voy a decir es a la tautología que a mí me interesa. X pertenece al universo, entonces parto de acá, llego acá, entonces A unión universo es igual al universo. Y vale para el otro lado porque siempre usé flecha doble, o sea que voy para un lado como para el otro. Y ahí quedó resuelto el 18. Vamos al 19, que es el último. Vamos a determinar qué relación existe entre partes de A unión B con partes de A unión partes de B y entre partes de A intersección B con partes de A intersección partes de B. Les dije que odio las partes del conjunto de potencias. Bueno, para demostrar esto vamos a empezar primero con la unión. Para demostrarnos, para ver qué es lo que pasa, vamos a empezar con la unión. Y vamos a recordar esta regla del conjunto de partes. Si X pertenece al conjunto de partes de cualquier conjunto X, sí y solo si X está contenido en el conjunto original X. Bien, obviamente que hoy dijimos que el conjunto de partes tiene todos los subconjuntos posibles. Entonces, si X pertenece al conjunto de partes es porque X es un subconjunto
de este X general, del conjunto X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer a partir de esta de acá y vemos a dónde llegamos. X pertenece a partes de A unión partes de B. ¿Qué significa esto? Si X pertenece a la unión, X pertenece a uno o X pertenece al otro. Y vamos ahora a usar esto que dije recién. Si X pertenece a conjuntos de partes, entonces X está contenido en el conjunto original. Entonces acá voy a poder decir por este lado que X está contenido en el conjunto A y por este lado que X está contenido en el conjunto B. Entonces, si X está contenido en un conjunto o está contenido en el otro, X está contenido en la unión de dichos conjuntos. Y acá voy a poder decir que X pertenece a partes de A unión B. ¿Por qué? Si X está contenido en un conjunto, esto de acá, si solo si X pertenece a las partes de ese conjunto. Entonces llego a que X pertenece a partes de A unión B. Lo que puedo decir es que si parto de acá y llego de acá, puedo decir que partes de A unión B, partes de A unión partes de B está contenido en partes de A unión B. No puedo decir lo mismo de lo contrario. No puedo decir que partes de A unión B está contenido en partes de A unión partes de B. Y como no puedo decir eso, lo me va a alcanzar con dar un contraejemplo. Vamos a dar como contraejemplo, vamos a hacer el conjunto A, el conjunto B, cada uno de dos elementos. A unión B va a ser ABC, ¿sí? Porque tienen el B en común y pongo todo. Partes de A unión B, me queda este de acá, un conjunto de 8 elementos. Y luego por otro lado vamos a hacer partes de A, que es todos los subconjuntos que puedo armar con AB. Partes de B, todos los subconjuntos que puedo armar con BC. Y luego la unión de estas dos para hacer esta parte de acá. Entonces me queda todo esto. Si analizamos, si vemos esto y vemos esto, podemos observar que este de acá no está en este de acá. Entonces lo que puedo decir es que no se cumple que partes de A unión B esté contenido en partes de A unión partes de B. No se cumple siempre. Por ahí hay casos donde se cumple, pero acá me pasa que no se cumple siempre y nosotros queremos ver qué relación existe entre los dos. Entonces, la única relación que vemos entre los dos, la única relación que existe, es que partes de A unión partes de B está contenido en partes de A unión B. Y ahí entonces terminamos la parte de la unión. Vamos a la de la intersección. Tenemos que X pertenece a partes de A intersección partes de B. Vamos a partir de este y vamos a ver si podemos llegar a que esté contenido en este de acá. Esto significa, bien, si X pertenece a una intersección, X pertenece a partes de A y X pertenece a partes de B. Eso por definición de intersección. No puse ninguno de los pasos que hice en el medio, pero los voy nombrando siempre. Ahora, acá, que X pertenezca al conjunto de partes significa que X está contenido en el conjunto original. O sea, X está contenido en A y X está contenido en B. Y si X está contenido en un conjunto y X está contenido en otro, puedo decir que X está contenido en la intersección de los dos. Y si X está contenido en la intersección, X pertenece a partes de A por esta ley de acá. Bien, X está contenido en un conjunto, X pertenece al conjunto de partes. Y de acá llego a que partes de A intersección partes de B está contenido en partes de A intersección B. Fíjense, lo hicimos muy parecido a como hicimos el de la unión. Ahora puedo hacer lo mismo con la intersección. Yo puedo ahora demostrar que está contenido en este de acá. Y voy a hacer pasos muy parecidos. En realidad voy a hacer el proceso inverso. Esto lo podría haber hecho con doble flechita. Esto entonces, X pertenece a partes de A intersección B, significa que X está contenido en A intersección B. Esto significa, bien, que X está contenido en A y X está contenido en B. Bien, por propiedad de la intersección. De acá X pertenece a partes de A, porque recuerden, si está contenido es que pertenece al de partes. Y X pertenece a partes de B. Y entonces X pertenece a partes de A intersección partes de B, por definición de intersección. Y entonces llego a la otra. Fíjense que de acá puedo decir que se contienen para un lado y se contienen para el otro. Entonces voy a decir que son iguales. El conjunto de la intersección de los conjuntos de partes es igual a las partes del conjunto de intersección. Intersección de conjuntos de partes igual a el conjunto de las partes del conjunto de intersección. Uy, qué mareada que me pegué. Bien, con esto terminamos el ejercicio 19, terminamos este video y nos vemos en el próximo video. Espero que tengan una muy buena semana
Y chau chau.